Buenos días, gente. Acá estamos desde Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca. Llegué anoche y me decidí a descansar. Salimos a comer, caminar un poco y hoy les voy a mostrar un poco la ciudad, a ver qué tal les gusta. En este momento estoy en el Zócalo, que es el centro, la plaza central, la plaza de armas. Alrededor de la plaza de armas está el gobierno, hay una iglesia, pero además vamos a ir a ver la iglesia de Santo Domingo. Vamos a ir a un par de mercados muy importantes que quiero ir a conocer. Uno vende artesanía, el otro vende comida, así que voy a llegar a los mercados. Vamos a caminar por 20 de noviembre, que es la calle por la cual se pueden apreciar la mayor parte de los edificios coloniales, porque Oaxaca, una de las cosas que tiene es que es muy colonial. Y bueno, le voy a dar un poco la vista de cómo es el Zócalo y de ahí largamos. ¿Qué les parece? Ahí nos vemos. Bueno, este es el templo de la Compañía de Jesús, jesuitas, que empezó a construirse en 1579 más o menos. Este es el templo. El asunto con esta área, que es, yo les había dicho, muy sísmica, entonces el templo más de una vez ha sido destruido en parte por sismos. 1600, 1603, 4 y 7 creo que era, que escuché, que se cayeron pedazos, ¿no? Entonces ha ido siendo reconstruido. También después recuerdan que los jesuitas los expulsaron de los virreinatos, y las cosas de ellas se les entregan a otras órdenes. Entonces todo lo que era jesuita pasó a ser de otras órdenes. Y después, por no sé qué problema interno de la iglesia, esto estuvo cerrado 30 años. Entonces una parte del convento que queda de este lado, una parte del convento para aquel lado, después el gobierno de acá lo vendió a particulares y entonces se han hecho locales en el convento. Hay locales comerciales. Pero bueno, esto se ha conservado y es un patrimonio cultural de México, por supuesto. Me encantan las puertas estas tan grandes. La cúpula, acá no se ve esta, no es esta, pero más allá hay una cúpula redonda. En las columnas. Por supuesto, no todo es original, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí, frente al altar, una tremenda cúpula. Bueno, esto, como les decía, esto es lo que era el convento. Y como ven, todo lo que es el convento está con locales comerciales, inclusive hasta allá, hasta la punta.
Todo esto era el convento. Bueno, gente, justo al lado del Zócalo, del otro lado de la Casa de Gobierno, como corresponde, está la Catedral de Oaxaca. La Catedral de Oaxaca, que fue empezada, la construcción empezó en 1530 y algo, y se construyó en varias etapas, 1530 y pico al 1559 creo que fue la primera etapa. Después se le agregaron, en el temprano 1600 se le agregaron unas partes de la sacristía y demás, y unas bóvedas. Después se terminó de expandir a finales de 1600, y resulta que con tan buena suerte que en 1714, por ahí, 1700 y algo, vino un terremoto y les tiró un pedazo de la catedral al piso. Así que lo volvieron a hacer como lo que se llamaría la cuarta etapa de construcción, que fue a mediados de 1700. Y está bárbara, por supuesto. Está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción de la Virgen María, o similar a eso. Ya vamos a confirmar. Está muy bonita, obviamente. Bueno, a respetar, están en misa y no se puede pasar. Así que voy a ver si puedo volver más tarde, y si no, eso quedó, la catedral. Realmente muy bonita, pero en este momento ocupada. Se encuentra al lado del Zócalo, justo al lado. Apunta la entrada hacia el este. El Zócalo está allá. La iglesia está acá de este costado. He notado muchísima actividad de protesta, medio constante acá en Oaxaca. No sé qué es lo que realmente está pasando, porque yo noticias no miro, pero he encontrado muchísimas signos de protesta, paredes pintadas, carteles por todos lados, etcétera. Así que no sé cuál será el tema. Eso es una boda. Una boda que van desfilando por la calle y va la novia, el novio y toda su gente, y un fiestón en medio de la calle. Por supuesto la calle la cortaron para que pasen ellos. Pero qué interesante, no había visto esto antes. Bueno, seguí por la peatonal al costado del Zócalo. La calle se llama Alcalá. Va hacia el templo de Santo Domingo, que es a donde yo me dirijo, pero encontré muy bonito un paseo de artesanos y pintores, artistas.
muy interesante para venir a pasear un rato y mirar qué es lo que están haciendo. Y justo enfrente está un templo que se llama de la Inmaculada, Preciosa, perdón, el templo de la Preciosa Sangre de Cristo, que data, el templo data de 1689, fue cuando fue construido, terminado de construir. Y lo interesante, digamos, del templo es que fue construido encima de lo que era el panteón o cementerio municipal en aquel momento, por lo cual vino el cura y decidió que en ese lugar ya no era más para enterrar a los muertos, y ahí metió la iglesia. Así que no sé cómo consiguió el soporte para hacer eso, pero bueno, no sé si el panteón se fue transferido a otro lado o qué, pero suena como interesante la historia de fondo de la iglesia. Y apenas una cuadra más arriba se encuentra la iglesia de Santo Domingo, que es de las órdenes de los dominicos y que tiene una historia muy parecida a todo lo que es por este área. O sea, lo empezaron a construir muy temprano, allá por 1551 en este caso. Les habían dado 20 años para que construyeran. Después le tuvieron que dar otros 30 años más porque no les alcanzaba la plata para poder terminarlo. Miren el monstruo de edificio. Acompañado por un monasterio, por supuesto, porque en aquella época el monasterio y la iglesia van juntas, ¿no? Era de los dominicos. Tenían problemas de plata, así que después que les dieron 20 años para que la construyeran y no pudieron, les dieron 30 años más a cambio de que ellos se ayudaran, colaboraran a traer o a construir y definir el sistema de agua potable para el pueblo. No sé qué incumbía ese soporte que ellos tuvieron que dar, pero lo más seguro que fue trabajo y dinero. Y aún así, cuando la fueron a terminar de inaugurar, la inauguraron inconclusa, estaba sin terminar todavía. Ustedes imagínense el tamaño y el costo que tiene que haber tenido en aquella época. Increíble. Voy a ver si se puede llegar a entrar, porque en los horarios no me están dando y termino cayendo a las iglesias cuando hay misa. No puedo entrar. Pero bueno, parece que no, que estuviera entrando gente, así que ahora les muestro por dentro. Lamentablemente hay una misa que está corriendo en este momento, así que no sé si más tarde a lo mejor puedo pasar de vuelta, pero lo voy a tener que dejar con una visión desde afuera de lo que es la espectacularidad, el tamaño, la magnitud del tremendo templo de Santo Domingo. Una cosa interesante del templo de Santo Domingo es que adentro está revestido de oro. Tengo que entrar a ver eso, porque o sea, he visto ya otras iglesias que no estoy seguro, y como no dice en ningún lado que es de oro, no estoy seguro. Pero esta, en todos lados dice que todo es de oro adentro. Así que quiero ver qué tan impresionante es eso, ¿no? La verdad no tengo idea. Así que bueno, en un rato vamos a ver si más tarde puedo pasar, porque realmente tengo ganas de pasar por adentro y se los muestro. Bueno, frente al templo hay unas estatuas y me parece interesante que mostrarles, porque las estatuas son de lo que se llama las tehuanas. Y lo típico del traje es lo que va alrededor de la cabeza y además el vuelo grande, ¿no? Y son trajes de colores muy vivos y se usan en la región de Tehuantepec, que es una de las 8 regiones de Oaxaca. Se utilizan en días de fiesta y entonces eso es una cosa muy tradicional de acá. Y mire que tanto que le han puesto unas estatuas. Y
Yo me imagino que en fechas patrias, fechas religiosas, fechas festivas de la zona de Tehuantepec, si pudiésemos llegar en una de ellas, veríamos a las tehuanas vistiendo sus trajes típicos y paseando por la calle y demás. Así que, bueno, seguí caminando un poco y les voy a llevar a conocer. He llegado a unos 20 minutos del centro, un barrio que se llama Jalatlaco y es reconocido por la arquitectura colonial. Todavía tiene calles de piedra y demás, pero además se ha convertido en un destino turístico, uno de los lugares más bonitos de la ciudad, y de muchos está en una lista de lugares más interesantes para conocer del mundo. Y Jalatlaco lo que más lo destaca es una serie de murales pintados en las paredes que van contando diferentes historias y demás, y que es lo que lo hace interesante. Esto atrás mío, que en este momento funciona como bar, restaurante y demás, tiene un cartelito que dice inmueble catalogado, lo cual indica que es hispánico, es colonial y que está catalogado como propiedad histórica. De esto hay mucho acá en este barrio. Acá encontré algo muy interesante. Tenemos un árbol, se lo voy a mostrar. El árbol es un coquito, es el nombre común. Tiene más de 300 años. Está catalogado como patrimonio vivo, con número de registro y todo. Y fueron plantados cerca de 1660, antes de que la iglesia se empezara a construir. Están enfrente de esta iglesia y que era tradición en ese momento plantar 2 árboles enfrente de la iglesia. Así que acá está el otro mismo árbol, es un coquito. También tiene número de registro, o sea, está catalogado como árbol histórico. Bueno, acá estoy frente a lo que es el ex convento y iglesia de San José, donde ahora funciona la Escuela de Bellas Artes. Acá a mi frente, del otro lado, está la Plaza de la Danza y el municipio. Y aquella es la basílica, que vamos a llegar ahora a ver. Bueno, esta es la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Estilo barroco, neoclásico, con unas estatuas en la puerta que están muy bonitas y no lo puedo creer, pero cada vez que voy a una iglesia hay una misa, no se puede creer esto, es increíble, siempre en misa. Bueno, acá estoy en el mercado de la artesanía José Perfecto García. Nos vamos a meter ahí adentro a ver las artesanías de Oaxaca, ¿Vienen conmigo? Vamos.
Bueno, me colé, no podía. Siguen en misa, han tenido una misa detrás de la otra desde temprano y ya no hay tiempo para mostrárselo. Pero como vieron, está todo cubierto de oro, es muy bonita, bien grande, casi no se alcanza a ver desde la parte de atrás a la parte de adelante. Y bueno, y eso ha sido la ciudad de Oaxaca. Tiene de todo, tiene muchísima gente, tiene muchísima cultura, muchísimo para hacer, muchísimos lugares para ir y para comer y para tomar y para pasarla bien, muchísima historia, y creo que vale la pena venir a visitarlo. Por de pronto yo sigo ruta mañana con planes de ir a visitar algunas atracciones que están afuera de la ciudad, que se las voy a mostrar el próximo domingo. Así que si les gustó el video, ya saben, se ponen un suscribirse abajo, me dejan un me gusta, comparten, mandan unos comentarios y me dejan saber que están conmigo. Y nosotros seguimos viaje hasta el domingo que viene.